Muchas gracias, Yulisa. Muchas gracias a nuestros compañeros. El saludo siempre cordial y agradecido a nuestros oyentes a nivel nacional y los dominicanos en cualquier parte del mundo. Esa diáspora en Nueva York, en Europa, que hace de la Z ese cordón umbilical entre ellos y la realidad que aquí vivimos. El día de ayer pasó un poquito desapercibido, compañeros. No sé si ustedes lo notaron, porque fue una información que se dio, como se dice, al echarse las palomas. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo y la propia Presidencia de la República dieron como información, antes de que el avión llegara y todo esto de las vacunas, pues eclipsar el resto de noticias. Una información que yo pienso que es muy importante en el mediano y largo plazo. Quizás por eso no trasciende tanto hoy. Y es el hecho de que el propio Poder Ejecutivo está en disposición, está en la voluntad de articular la ley reglamento que permitirá al pueblo dominicano, tarde o temprano, hacer uso de la conquista que significó en la Constitución del año 2010, en la reforma constitucional de ese año, agregar elementos de democracia directa a la Constitución, darle carácter constitucional al plebiscito, al referéndum, a ambas figuras, a una de las dos, y generar las condiciones para que pueda, en la medida en que una temática se considere importante, pase los filtros de trascendencia, cuál es el tema en disputa, cuáles son las opciones que se le brindará al ciudadano o votante y cuál es el texto aprobado. Son generalmente 3 filtros importantes que suele atravesar, obviamente con el juicio de expertos constitucionalistas en el lenguaje y en otras áreas. Miren, los gobiernos no solo aportan, señores, en infraestructura, no solo hacen puentes y carreteras. Los gobiernos no solamente administran políticas de salud y educación, eso es muy bueno. Los gobiernos también, entre otras cosas, tratan de ir generando la articulación, la estructura legal y constitucional de la que van a disfrutar los ciudadanos en el futuro inmediato o un futuro quizás más a largo plazo. ¿Por qué es importante que se puedan generar este tipo de elementos y de atributos? Bueno, no es porque la democracia directa o el uso de esas herramientas se festine. Por ejemplo, para quien les habla, en mi caso, en mi opinión personal, no sé la de mis compañeros en cabina, yo no soy un entusiasta, por ejemplo, de los referendos revocatorios de mandato. A mí eso me parece absurdo. Yo creo que la democracia implica cierta responsabilidad, donde lo votado tiene que entrar por votos y salir por votos en los términos que la ley dice. A mí no me gustan los referendos revocatorios. Ahora, hay países que los tienen, yo los respeto. A mí me parece que no les ha ido bien después de usarlos. Ahora, a mí me parece que fue muy útil para la democracia, sobre todo en países que venían de dictaduras, en países que venían de situaciones muy difíciles, encontrar a través de la vía de un plebiscito, de un referéndum, la posibilidad de legitimar decisiones que no podían tomarse en un aposento. La sociedad española, por ejemplo, después de 39 años de la dictadura de Franco, desde el inicio de la guerra civil en el 36 hasta su muerte, creo que en el 74, hasta... Antes que te vaya, Mateo, y déjame meter la cuchareta, vi la noticia, verdad que no la había leído, pero me extraña que lo que ofrece la consultoría es crear un grupo de abogados para un anteproyecto, pero hay un anteproyecto de muy Félix Bautista. De Félix Bautista, que sí. No sé por qué. Iba a cotejar eso. Ayer, cuando lo tratamos Eddie y un servidor, quedaba un poco minutos. Creo que fue el último minuto el programa ayer que le servimos ese tema. Qué bueno que lo menciona Susana, y de hecho te invito, ¿por qué no abordar esto en conjunto? Oye, porque lo primero que iba a decir era decirle a don Antoliano, que es una persona que respeto mucho, que si ya hay un trabajo hecho, primero que se evalúe, que a lo mejor puede ser muy bueno, que a lo mejor quizás le ha faltado otro punto de vista, no lo sé, porque bien, pero yo creo que Félix ha sido, insisto, un funcionario muy cuestionado, pero un lujo de congresista. Entonces, en ese sentido, uno de los puntos que iba a tocar era precisamente eso, que a veces por eso yo no creo en los acuerdos interinstitucionales. Los gobiernos tienen que saber qué han hecho, qué se hace en el Estado completo. Claro. Pero volviendo al tema teórico, al marco teórico de por qué es importante, Susana, dar vías de democracia directa. No es verdad que España iba a tener el proceso que tuvo democrático si no llevaba su constitución del 78 un referéndum y surgía con el nivel de apoyo que surgió.
la figura del Estado español con sus autonomías, cosas que quizás algunos no comparten, pero que muchos entienden que brindó al menos un par de décadas de equilibrio hasta que las cosas a lo mejor se fueron de las manos en otros aspectos. Pero era importante que surgiera, como decía aquel famoso abogado y político español Torcuato, que la transición se hiciera de la ley a la ley. Claro. La transición de la dictadura a la democracia española se hizo de la ley a la ley. Y aun cuando había situaciones de sangre en las calles, porque estaba ETA, estaba Tierra Libre, estaban Tierra Libre, como se dice en catalán, estaban los grupos que sustentaban el discurso violento, pero el Estado, pese a venir de un antepasado dictatorial, propuso siempre la vía legal. Y ese referéndum histórico por demás, no solo legitimó la Constitución del 78, con sus cosas buenas y malas, es que legitimó incluso hasta la propia monarquía parlamentaria española. Claro. Ese fue el momento en el que la ciudadanía de España pudo, al momento de votar, articular la legitimidad popular de su forma de gobierno. Pero los referéndums no se quedan ahí. ¿Cómo sale Augusto Pinochet del poder en Chile? Se articularon los elementos, primero en la norma, para que con una votación en 1988, con una campaña que fue histórica en su momento, porque presentó la posibilidad, señores, en Chile, a profesionales del área de la publicidad y de distintas ciencias humanas, del área de humanidades, a presentar los estudios para, con el uso del mercadeo, con el uso del arte de las ideas, como dice Osvaldo Rodríguez Uncar, un abrazo donde quiera que te encuentres, Osvaldo. Osvaldo tenía una publicitaria que su lema era ese, el arte de las ideas. Y a mí me parece que es una perfecta forma de resumir muy bien lo que se hace desde la articulación estratégica publicitaria. Por ahí incluso ya el cine recoge esa experiencia. Y es un referéndum el que permite, dando un voto mayoritario, impedir que los militares que todavía soñaban con quedarse 8 o 7 años más al frente del poder en esa nación, quedaran totalmente desarticulados. Porque ¿cuál era la idea de esa dictadura y de otra? No, tenemos el apoyo del pueblo. Bueno, se hizo el referéndum y no lo tenían, punto. Mucha gente soñaba con que tal vez la dictadura saliera por la punta de las armas, no lo sé. Ya que no se pudo dar eso, por la razón que sea y tal vez con el costo que hubiera tenido, en el caso de esa nación sudamericana, esa forma de democracia directa pues pudo ayudar a dar el salto a otra situación. El aborto, un tema impresionantemente polémico en sociedades como las nuestras, tanto en su forma de discusión de los 3 causales como en la forma de discusión de la apertura total al mismo, a la práctica del mismo, pasó en países tan católicos, tan tradicionales como Italia para su legalización, precisamente por el voto en un referéndum a principios de los años 80, ganado por la facción más liberal de esa sociedad, donde incluso grupos conservadores, aunque se veían a lo mejor presionados a una prédica oral y pública de oposición a esa situación, realmente al final votaron y fueron movidos, seducidos, convencidos, o simplemente estaban claros de que ya dentro del voto universal y secreto, pues votaban por la opción de hacer de eso una política abierta. Ocurrió más adelante en otras naciones. Francia ha tenido referéndums importantes. Hay que decir que no todos los referéndums que se han hecho en el mundo han sido vinculantes, es decir, que la decisión que tome la mayoría automáticamente se convierte en ley. Algunos son simplemente consultivos, como fue el referéndum consultivo, por ejemplo, que se hizo en España para decidir si ingresar o no en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ese agregado, ese grupo de países que circunscribe o de alguna manera se une a la política militar de las potencias atlantistas, esencialmente el caso de Estados Unidos y de Inglaterra. Y por cierto, ese referéndum, creo que en el año 83, el pueblo español votó que no. Para Felipe González conseguir el ingreso a la OTAN en el 84 tuvo que hacer muchas peripecias en materia política. Pero logró de alguna manera ahí implantarse el pensamiento del pueblo español de entonces. Argentina ejerció ese derecho, hará cuestión creo que de un año, no sé si menos, sí, creo que un poco más de un año, cuando decidió votar sobre el tema relacionado también al aborto. Hay un montón de experiencias. Colombia tuvo hace un tiempo también el suyo cuando los acuerdos de paz de Cartagena de Indias entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tuvo un resultado sorprendente para la mayoría de los analistas, aunque ese también era consultivo, no necesariamente vinculante. Yo voy a cerrar diciendo que hay una serie de temas que el legislador dominicano y el ejecutivo dominicano han evadido por años, por décadas,
y por periodos. La República Dominicana no puede seguir teniendo un código penal de hace un siglo y pico por el temor a tratar un asunto. Si el pueblo dominicano tiene que tomar la decisión y liberales y conservadores hacer lo que tengan que hacer para proponer sus puntos de vista y conseguir la legitimación vía el voto y entender que ahí se va a ganar o a perder, podríamos cerrar esa página y pasar adelante a otra. Y si en algún momento se tiene que decidir también por esa vía, otros aspectos, otras figuras legales, otras políticas públicas, yo creo que es el momento de dar ese salto adelante, aprovechar que hace una década, por Dios, se reformó la Constitución para, en teoría, generar esas herramientas. Así que es un paso adelante que ahora hay que discutirlo, pero que en algún momento yo creo que habrá que presentar un resultado y que pueda ser útil a la sociedad dominicana. Pausamos, Francis.